Hola, mi nombre es John Sebastián Bernal Cabrera. En este video voy a sustentar la presentación sobre mecanismos de adherencia del acero de refuerzo y cómo estos se relacionan con la longitud de desarrollo, los empalmes y los requisitos especiales en sismo de acuerdo con la NCR10. El enfoque es partir desde la base física de la adherencia, adhesión, fricción y trabazón mecánica, para luego conectar esos mecanismos con lo que la norma exige en diseño, longitudes de desarrollo, traslapos y criterios de detallado, y finalmente cerrar con un análisis integrado y conclusiones técnicas. Mecanismos de adherencia. Primero, la adherencia es la capacidad de la interfaz acero-concreto de transferir esfuerzos sin que exista deslizamiento relativo. Gracias a la adherencia, el elemento trabaja como un material compuesto. El concreto aporta principalmente compresión y el acero aporta tracción y ductilidad. Si la adherencia no es suficiente, la falla puede presentarse antes de que el acero alcance su capacidad, lo cual es crítico porque suele ser una falla más frágil. Componentes de la adherencia. La adherencia se entiende como la suma de tres mecanismos. El primero es la adhesión, que es un efecto físico-químico entre la pasta cementicia y el acero. Funciona al inicio, pero se pierde rápido cuando hay microfisuración o pequeños desplazamientos. El segundo mecanismo es la fricción, que depende del contacto, la presión normal y el confinamiento. Y el tercero, que es el más importante en barras corrugadas, es la trabazón mecánica o interlock, donde las corrugas se apoyan contra el concreto y transmiten fuerza por ese engrane. Ahora, esta transferencia se representa con una tensión de adherencia TB, pero esa tensión no es constante a lo largo de la barra ni durante el proceso de carga. Por eso se usa el concepto de bond slip, que es la relación entre la tensión de unión y el deslizamiento. Hay una etapa inicial, un pico y luego una degradación, dependiendo del daño del concreto y del confinamiento. Los dos modos de falla más comunes son: 1. El arrancamiento o pull-out, donde se daña el concreto localmente frente a las corrugas y la barra desliza progresivamente. Y 2. El splitting, que es la fisura longitudinal del recubrimiento paralela a la barra. Este segundo modo suele ser más frágil y está controlado por el recubrimiento, la separación entre barras y el confinamiento transversal. Respecto al tipo de agregado, su influencia es indirecta, pero importante. El agregado afecta a la zona de transición, la resistencia a tracción indirecta, la propagación de fisuras y la energía de fractura. Por eso, aunque el parámetro más usado sea F'C, el comportamiento frente al splitting depende mucho de cómo fisura el concreto, y ahí el agregado sí juega un papel. En cuanto a la ubicación de la barra durante el colado o fundición, las barras superiores pueden presentar menor adherencia por exudación, aire atrapado y menor calidad del concreto justo debajo de la barra, y si se aplican imprimantes o recubrimientos, puede disminuir la fricción y el contacto efectivo. Cuando el recubrimiento es epóxico, esto se refleja en penalizaciones normativas, en longitudes de desarrollo y empalmes. Además, es clave entender que la adherencia real depende también de la ejecución: vibrado, segregación, recubrimiento real y congestión del acero. Longitud de desarrollo. Pasando a la longitud de desarrollo, LD, es la longitud mínima embebida necesaria para que la barra pueda desarrollar el esfuerzo requerido, normalmente hasta Fy, sin fallar por pérdida de adherencia. Hay casos a tracción y a compresión, y el caso a tracción es usualmente el más crítico. En términos generales, LD aumenta cuando tengo acero de mayor Fy, barras de mayor diámetro, condición de barra superior, recubrimiento epóxico, poco recubrimiento y poco confinamiento. Y disminuye cuando el concreto tiene mayor F'C y cuando el detallado mejora el confinamiento con estribos o espirales. El procedimiento consiste en primero definir si el acero está a tracción o compresión, luego tomar Fy, F'C, tipo de concreto y diámetro, después identificar condiciones de adherencia y recubrimiento, calcular con el método normativo correspondiente y finalmente verificar mínimos, restricciones geométricas y el efecto del confinamiento. Si no hay longitud recta suficiente, se evalúa el caso de gancho estándar. Los factores normativos tienen sentido físico. Psi-T aumenta LD si es barra superior. Psi-E penaliza por epóxico. Psi-S ajusta por tamaño de barra y lambda corrige si es concreto liviano. En resumen, la norma busca capturar mecanismos reales de pérdida de adherencia. Finalmente, en tracción se controla principalmente el riesgo de splitting y deslizamiento. En compresión, aunque suele pedirse menos longitud, el confinamiento puede seguir siendo necesario según el caso. Y los ganchos estándar son una solución cuando hay restricciones de longitud, porque combinan apoyo geométrico y adherencia. Empalmes de refuerzo. Un empalme es el detalle que permite dar continuidad al refuerzo cuando necesito unir dos barras. El objetivo es transferir esfuerzos sin comprometer resistencia ni ductilidad, y evitando fallos frágiles por pérdida de adherencia. Los tipos principales son empalmes por traslapo, por acopladores mecánicos, empalmes soldados y empalmes a tope, en caso donde predomina compresión y se garantizan condiciones de contacto y alineación. En empalmes por traslapo, la longitud requerida está ligada a la longitud de desarrollo, y la norma clasifica los traslapos en clase A y clase B, dependiendo de condiciones como la cantidad de barras empalmadas en una misma zona y el margen de acero provisto respecto al requerido. La idea es que cuando el riesgo es mayor, se exige un traslapo más conservador. En empalmes mecánicos, la ventaja es que la transferencia depende menos del concreto en la zona del empalme, pero se requiere certificación del sistema, control de instalación y compatibilidad con el grado y diámetro de barra.
En los empalmes soldados, el control de calidad es aún más crítico, por procedimientos, calificación y ejecución, para asegurar que el empalme realmente desarrolle la resistencia esperada. En columnas, los empalmes deben verificarse considerando la reversión de esfuerzos y las combinaciones de carga. Además, la ubicación y el confinamiento transversal son determinantes, porque el refuerzo transversal mantiene la integridad del núcleo ante fisuración y descascaramiento. En sismo, la demanda es cíclica e inelástica. Aumenta la fisuración, puede aparecer descascaramiento del recubrimiento y se reduce la adherencia efectiva. Eso vuelve el traslapo más vulnerable y por eso la norma impone restricciones. En sistemas sismo resistentes, los traslapos se deben alejar de zonas donde se espera afluencia o formación de rótulas plásticas, y también se restringen cerca de nudos. Cuando se permiten, deben ir confinados con estribos cerrados o espirales, con espaciamientos reducidos, buscando evitar fallas frágiles por el splitting y garantizar ductilidad. En un traslapo, la transferencia es indirecta. La barra A transfiere el concreto por adherencia y el concreto transfiere a la barra B. El problema es que el interlock induce esfuerzos radiales que abren el recubrimiento. Por eso el confinamiento transversal es clave, controla fisuras longitudinales y mantiene capacidad post-fisuración. Relación entre los módulos. Ahora, en el apartado de elasticidad. El módulo de elasticidad es rigidez axial. El módulo de Poisson es la relación de deformación transversal respecto a la longitudinal. Y el módulo de cortante es la rigidez acordante. Estas relaciones aplican para materiales homogéneos, lineales e isótropos. La relación fundamental es G igual a E sobre 2 factor de 1 más V. Esto significa que conociendo E y V puedo determinar G consistentemente. Para un mismo E, si V aumenta, el denominador aumenta y G disminuye. O sea, el material se vuelve relativamente más deformable a cortante. Para estabilidad física en la elasticidad isotrópica, V debe estar entre -1 y 0.5. En ingeniería, valores típicos son alrededor de 0.3 para acero y entre 0.15 y 0.25 para concreto, dependiendo del estado del material. Esto es importante porque en modelos estructurales, escoger E y V define automáticamente G, evitando inconsistencias en análisis elástico. Como análisis integrado, la adherencia es la base física, la longitud de desarrollo y los empalmes son la traducción a requisitos normativos. La falla más crítica suele ser el splitting, que depende mucho del recubrimiento y del confinamiento. En sismo, el daño del recubrimiento reduce la adherencia efectiva, por eso la norma restringe ubicación de traslapos y exige confinamiento estricto. Finalmente, el desarrollo real depende también de la ejecución, recubrimiento real, vibrado, control de vacíos y congestión. Como conclusiones, primero, la adherencia combina adhesión, fricción e interlock. En barras corrugadas domina el interlock, pero su componente radial puede generar splitting si no hay confinamiento. Segundo, la longitud de desarrollo aumenta con condiciones de mala adherencia, recubrimientos y poco confinamiento, y disminuye con mayor resistencia del concreto y buen detallado. Tercero, los traslapos son sensibles a recubrimiento, separación y confinamiento, por eso se clasifican y se restringen. Y cuarto, en demanda sísmica, el control de ubicación y confinamiento de empalmes es clave para garantizar ductilidad y evitar las fallas frágiles. Muchas gracias.